Permítame decir varias cosas y señalar dos cosas, o más bien dos verdades antes de introducir el tema. Número uno, el hombre solamente puede ministrar los sentidos o las emociones. En otras palabras, yo solamente puedo llegar a sus sentidos, o sea, sus oídos, sus ojos, o posiblemente pueda ministrar sus emociones o hasta sus pensamientos, pero solamente el Espíritu de Dios puede ministrar lo que hay en su espíritu. Hay una locura que un sabio hombre compartía, y es que cuando alguien está predicando, son espíritus comunicándose. Y es una locura. Pero por eso hay ocasiones donde el pastor o el predicador dice algo que nadie sabe, aún solamente usted sabe, y de repente el Espíritu de Dios comienza a hablar de eso. Posiblemente, personalmente no uso notas, aunque hay un bosquejo mental, hay una organización mental, pero regularmente tratamos de ser dirigidos por Dios de acuerdo a su voluntad. Y en ocasiones nos hemos encontrado con esa realidad. Es como que el Espíritu de usted le dice al Espíritu Santo lo que está sintiendo, y el Espíritu Santo, que escudriña los corazones, de repente lo dice al Espíritu del predicador, y el predicador lo dice. Y es algo entre espíritus. Aleluya. Es algo loco, solamente Dios. Por eso le plació a Dios salvar por la locura de la predicación. Verdaderamente es una locura. Lo número dos es, Dios va a reposicionarlo a usted. Y en el día de ayer nosotros estuvimos hablando de los efectos del fuego y comenzamos con la parte 1. En el día de hoy voy a continuar con ese mismo orden de ideas y vamos a hablar del efecto del fuego, y vamos a concluir con un tema muy cercano a mi corazón, a mi condición, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo quisiera acompañarle a usted a leer, ya que yo lo he leído, pero me gustaría acompañarle en esta hora, las Sagradas Escrituras. Si puede abrirla por favor en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y sabe, en esta tarde le voy a invitar a hacer algo. Mientras estemos predicando, usted va a correr conmigo, a caminar conmigo. Usted va a vivir la emoción conmigo. Usted se va a meter en la historia conmigo. No sé cuánto tienen esa particularidad, pero yo creo que nuestra imaginación es muy amplia, que cuando usted comience a escuchar una historia o a leer una historia bíblica, usted se hace parte. Usted sale del siglo XXI y se va al siglo donde está narrándose esa historia. Y usted se mira vestido. Ay, ya sé, yo me veo allí metido y en la multitud y puedo leer y puedo ver todo. Es un asunto quizás muy particular, pero gráficamente puedo imaginarme ahí. Yo le voy a invitar a que usted haga eso conmigo. ¿Okay? Se va a hacer más divertido, por lo menos menos aburrido. Capítulo 3 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Digo esto principalmente para los invitados, aunque yo sé que todavía algunos hermanos buscamos el índice algunas veces cuando se nos pierde algún libro que no recordamos. El libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Subraye eso, es sumamente importante leer con el entendimiento. Y sigue diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea, la zarza no era Dios. Yo sé que hemos leído sobre esta historia y casi regularmente miramos la zarza como Dios mismo. La zarza simplemente era una manifestación de que Dios estaba ahí. Era una representación de algo sobrenatural. O sea, el fuego, eso era lo que representaba. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De hecho, este era el milagro.
Él había visto mucha zarza ardiendo, pero el milagro realmente era que la zarza estaba llena de fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Diga conmigo: visión. Esta grande visión, porque, o más bien, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Así dice mi versión. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo quiero que usted subraye eso, porque la zarza tenía una implicación, o sea, había un objetivo, un propósito de que esa zarza estuviera ahí encendida. O sea, Dios podía haber hablado de otra manera, pero se valió de una manifestación de fuego en una zarza, o sea, en un arbusto, para decir algo a Moisés, o para provocar algo en Moisés. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? Todo eso lo vamos a ver. Pero hoy quiero hablar con ustedes sobre el título: transición. Transición. ¿Tiene su Biblia? Más bien déjela ahí a un lado. Vamos a regresar allá en unos minutos más. Transición. Esta campaña, o más bien estos días que se han designado para estar aquí reunidos, tiene un objetivo, y es hablar del fuego, encender el fuego. En el día de ayer hablábamos de que en el Antiguo Testamento se escuchaba mucho sobre el aceite, la unción. De hecho, el aceite se usaba para mantener lámparas, como en nuestros ranchos, o más bien lo que hemos vivido en rancho, algunos no. Sabemos que se usaba un tipo de aceite, era una mezcla que mantenía encendida cierto tipo de lámpara en aquellos tiempos. Posiblemente ya no se utilice. Pero Dios utiliza mucho las tipologías. Nuestro Dios es un Dios que Él no podría manifestar todo lo que Él es o darse a entender si no utilizara símbolos humanos y físicos y entendibles para nosotros. Por lo tanto, Dios utiliza símbolos para representar su presencia. Él utilizó el aceite. En este caso muy particular está utilizando el fuego. Y es interesante notar que el fuego va a producir un efecto, porque el fuego de Dios vino para llamar la atención de Moisés. Hay un momento donde Dios va a crear una manifestación sobrenatural, o va a crear algo poco común en nuestra vida para llamar nuestra atención a Él. En otras palabras, cuando Moisés miró la zarza ardiendo, no era algo nuevo para Moisés, porque Moisés está acostumbrado a vivir en el desierto. Moisés había llegado muchos años antes y se había acomodado en ese desierto o en ese lugar a trabajar con las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Ahora, no quiero entrar en la historia de Madián y todo ese asunto, sino dónde estaba posicionado en ese momento Moisés. Él estaba en un desierto. ¿Cómo había llegado allí? Había llegado corriendo. Él vivió primeramente en Egipto. Él estaba allí en el palacio. Él era una persona importante. Era el hijo adoptivo de aquella muchacha o de aquella mujer familiar del faraón, la hermana del faraón.
Entonces, o algunos la hija del faraón, ya sea como sea, él es el familiar más cercano de género masculino, o sea, un sucesor al trono. Él está viviendo en ese tipo de vida. Dice en el libro de Hechos que él estudió toda la ciencia egipcia y que era poderoso en palabra, era un hombre educado, posiblemente era bilingüe o trilingüe, podía conocer varios idiomas, era un hombre bastante inspirador cuando se veía, era un muchacho que prometía.